Hola, lo sé, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. A los que quieran saltarse esta intro, en el comentario fijado estará el minuto en el que empieza el video. Y a los que se quedaron aquí, mil gracias por escucharme de antemano. Solamente quiero conversar con ustedes un poco, contarles el principal motivo de mi ausencia. Los últimos meses no han sido los mejores, esto lo saben, pues es algo que he expresado con anterioridad. Pero en el último tiempo la situación escaló a un punto en el que incluso llegué a plantearme abandonar el proyecto. Por eso no estaba seguro de subir contenido, ni me apetecía hacerlo a decir verdad. Los que sufren o han sufrido de depresión, de ansiedad, o estrés postraumático, o cualquier enfermedad mental que afecte el estado anímico de la persona, sabe lo pesado, agobiante y cansado que puede ser. Es algo que te tumba por días. Bien, que limita a la persona en varios aspectos, no solamente en el emocional, sino también en el físico, en el social. Es algo que puede acabar con la vida de alguien en más de un sentido, y que te aísla a veces de eso que quieres y de las personas que quieres también. Y eso fue lo que hice. Aislarme porque estaba abrumado, porque estaba cansado de pelear con los huesos rotos, perdón, lo melodramático, pero no hay mejor forma de describirlo. Y a veces el peso de todo eso es tan aplastante que ahí se te acaban las fuerzas y dejas de pelear. Y solo quieres que todo termine de una forma u otra, ¿no? Que llegue esa paz que tanto anhelamos. Sin embargo, y como es mi caso, llega un punto en el que te cansas de estar en el fondo, ¿no? Que dices ya no más. Y este tiempo que pasó me sirvió para darme cuenta de eso y muchas cosas. También para reunir fuerzas, para sanar viejas heridas, para lidiar con otras, para aceptar otras. Y una de las cosas que aprendí es que a veces no podemos sentarnos a esperar a que lleguen los días buenos. Que en ocasiones somos nosotros los responsables de crearlos y que toca sacar fuerzas de donde no las hay. Pero bueno, esa es la nueva mentalidad con la que he vuelto y este proyecto forma parte de esos buenos días. Me doy cuenta que no puedo abandonarlo porque sí, después de todo lo que me costó crearlo, después de todo lo que me costó conseguirlos a ustedes, a esta comunidad. Y estas palabras están dirigidas a ti que me estás escuchando y que quizás te encuentras en el mismo lugar en el que yo estaba, en el que muchos hemos estado y que lamentablemente solemos revisitar de vez en cuando. Si sientes que no tienes la fuerza para ponerle fin a esos malos días o siquiera afrontarlos, no desesperes. Estás haciendo lo mejor que puedes y eso también está muy bien. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, el pasado no se borra así porque sí. Es difícil, de verdad difícil tomar las riendas de tu vida cuando sientes que todo se está yendo al carajo, pero ten en mente que incluso después del huracán más violento tiende a venir la calma, y que incluso después de tanto desastre está la oportunidad de reconstruir y de empezar de nuevo. Yo sigo sobreponiéndome a todas esas cosas que me agobian, a esos demonios que me susurran al oído, y confío y sé que ustedes también lo harán. Ustedes son mi comunidad, la que me dio aliento a mí, y ahorita es mi turno de darle aliento a ustedes también, en caso de que sientan que no pueden más, así sea a través de unos cuantos cuentos. Hasta entonces, permítanme hacer que su única preocupación sean los monstruos bajo sus camas. Así que, ¿por qué no empezamos de cero? Todos juntos. ¿Les parece? De verdad, me alegra volver con ustedes, y a los que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Nick, y ahora sí, dando las gracias por su atención, y sin nada más que decir, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos, o de lo que sea que se oculta en sus casas. Eso, que posiblemente ahora esté a tu lado escuchando contigo.
Hola Nick, hola comunidad. Espero que quien me escuche se encuentre con bien el día de hoy. He tenido muchas experiencias de índole paranormal a lo largo de mi vida, se podría decir, aunque pocas han sido tan claras como la que hoy me animo a compartir con todos ustedes. Eso sí, debo aclarar desde ya que es algo corta. Por el año 2008, en medio de una etapa algo complicada de mi adolescencia como muchos la hemos tenido, adopté la costumbre de salir a caminar por el barrio después de que bajara el sol. Vivo en un lugar muy tranquilo, donde nunca hay bullicio, donde la gente se encierra desde las 6 de la tarde y las calles quedan desoladas. Podría decir incluso que hasta parece un pueblo fantasma a esas horas, lo cual me gustaba y aún me gusta. Y lo consideraba perfecto porque así me podía despejar, sentirme solo en el mundo sin nada ni nadie que perturbara esa paz momentánea. Y esa vez, aquella tarde azul mientras oscurecía, me crucé nuevamente con ese lugar que no visitaba hace años, cuando apenas era un niño. Era el pequeño parque atrás de mi colegio. Verlo tan solo a esas horas hizo que me invadiera una sensación de nostalgia y alegría. Mi mente empezó a reproducir imágenes de niños corriendo y jugando por todo el lugar. Y Dios, cómo extrañaba esos tiempos. Tiempos en los que todo era más sencillo, en los que ninguno de los problemas que ahora cargaba conmigo existían. Los que era verdaderamente feliz. Así que comencé a caminar entre los juegos, recordando en cada uno de ellos mis risas, mis caídas, mis llantos también cuando los demás niños se portaban culero conmigo. Y no pude evitar sonreír. Y más, cuando vi aquel árbol de jujube verdes en medio del pozo de arena, bajo el que muchas veces me escondí durante el recreo. Mi lugar favorito de todo el parque. Con emoción me fui acercando a él. El árbol seguía intacto aunque en él ya no habían frutos. Entonces me recosté sobre el pequeño muro de concreto que rodeaba el pozo, y mientras pasaban los minutos entretenido jugando con una de las ramas. Una voz fantasmal, claramente de mujer, se escuchó muy cerca de mí. Alcé mi vista y flotando sobre la copa del árbol estaba esa aparición. Aquel árbol no era muy alto. Calculo que la distancia entre ella y yo apenas si rebasaba el metro, por eso la pude ver con tanta claridad. Sus piernas volteadas, deformes, su piel ya seca y marrón. Y a pesar de que sus facciones parecían estar intactas, sus ojos ya no estaban ahí. Eran dos vacíos infinitos en la cara de alguien que alguna vez fue humano. Noté también su vestimenta, típica de los años 70, con un pantalón de campana y una blusa holgada de mangas largas con un patrón de círculos muy característico de esa época. Mientras ella seguía tarareando y sin quitarnos los ojos de encima el uno al otro, yo por miedo y ella por el motivo que fuese, empezó a flotar pero dando pasos, caminando en el aire hacia los terrenos aledaños, donde están las casas más viejas del vecindario, esas que fueron de las primeras en construirse. La vi perderse entre los muros, haciéndose polvo al atravesarlo, y solo entonces volví en mí. Solo entonces procesé lo que acababa de ver. Es extraño. De verdad muy extraño, porque a pesar de que la imagen daba algo de miedo, no la sentí como una amenaza. Uno creería que saldría corriendo, pero no. Bueno, supongo que cada quien reacciona de una manera diferente. Quizá en mi caso haya sido el shock del momento, quizá ahora reaccionaría de otra manera, pero en ese entonces solamente me paré y caminé de vuelta a casa, tratando de comprender qué era lo que había visto. Me sentí tentado a prenderle una vela, pero aunque no sentí miedo, procuré no pasar por ahí, al menos no a esas horas.
Después de todo, nunca está de más ser precavido. Es algo irónico, ya que siempre se cuentan historias que ocurren en parques y escuela y pues ya saben, lo típico de que alguien se aparece en los baños, en los pasillos o en los juegos. Pero yo nunca había escuchado nada en el tiempo que estudié ahí, ni siquiera la más mínima y estúpida leyenda urbana. Así que mucho menos pensaba que me iba a tocar a mí, que sería yo el que viera un fantasma en ese lugar. Espero de corazón que aquella mujer encontrara la luz al final. Y espero que no haya sido algo malo lo que vi aquel día. Gracias por escuchar. Dicen que los niños son más propensos a ver y experimentar sucesos sobrenaturales. Y yo sé que es verdad. Al menos en mi experiencia y en la de muchos lo es. Pues a la tierna edad de 9 años viví en carne propia el terror de ser asediado no solo por uno, sino por varios entes. Todo en un solo día, en unas cuantas horas que para mí, y los que lo vivimos de cerca, fueron interminables. Por eso tomen muy en cuenta lo que sus hijos les dicen. No siempre van a poder atribuirle todo a la vívida imaginación de una criatura. El maligno es real. Los demonios son reales. De eso no les quepa duda. Algunos creen que los eventos paranormales son causados por algo, por una visita al cementerio, una sesión con la Ouija, brujería o simplemente alguien que en medio de su ignorancia trajo algo a este plano que no pertenece a él. Pero lo cierto es que el mal no necesita ni hora, ni fecha, ni invitación de ningún tipo para hacerse presente. Simplemente puede ocurrir sin ningún motivo y presentársele a cualquiera de nosotros, desde el pordiosero olvidado por Dios hasta el hacendado más rico de la región. Nadie está a salvo. Nadie. Aquella noche de octubre dormía tranquilo, hasta que tuve el sueño más vívido y real que jamás he tenido en la vida. Caí en un campo de espigas desde lo alto, y en medio de este emergió una cueva de la cual salía un olor asqueroso que aún tengo impregnado en las fosas nasales al recordarlo. El brillo entre rojo y anaranjado que veía al interior me daba una idea de qué se trataba eso. Ese lugar al que tanto miedo le tenía. Ese lugar con el que me amenazaba la mujer que me daba clases de catecismo cuando me portaba mal. De entre las espigas, brazos largos, malformados y putrefactos salieron para sujetarme de brazos y piernas. Y mientras gritaba desesperadamente para que alguien viniese a socorrerme, noté la presencia de alguien más conmigo ahí, que solamente veía cómo era arrastrado por el campo ahora ya seco y cubierto de espinas. Y justo cuando estaba por entrar a esa cueva, cuando sentí el calor abrasador despegándome la piel de la planta de mis pies, pude despertar. Era solo un sueño. En la esquina de mi cuarto, sentado sobre el viejo baúl donde guardaba mis juguetes, había un ser de piel negra, chamuscada en su totalidad, que aún parecía estar prendida como un carbón a juzgar por los destellos naranja que rodeaban sus llagas y heridas. Y esos ojos verde esmeralda, parecidos a los de un gato, me miraban fijamente. Me cubrí de inmediato con la sábana, pero esta, al ser delgada, aún me permitía ver a través de ella cómo esa aparición levantaba un brazo y con un dedo largo y huesudo apuntó a mi ventana. Ahí puse más atención al ruido que venía de afuera. El de las piedras siendo removidas, el de gente trepando por los muros, mientras que en mi habitación solo escuché los pasos del ser acercarse a la ventana y luego escuché el clic. La había abierto, pero a través de la delgada tela de las sábanas
vi la figura desaparecer. Cerré mis ojos tan fuerte que empezaron a dolerme y luego los abría después de un tiempo como si intentara despertar, pero ya estaba despierto. Eso no lo soñé, pues cuando hizo silencio, cuando la noche se cayó y me quité la sábana de la cabeza, al descubrirme vi que de verdad eso había estado ahí conmigo, que había abierto la ventana, quizás para salir o tal vez para dejar entrar a lo que sea que estaba afuera. Esa noche dormí con mis padres. Solo les conté de la pesadilla que tuve. No me atreví a decirles que un extraño hombre se había metido al cuarto. Sabía que de hacerlo mi padre reaccionaría como cualquiera y saldría a buscarlo. Y a pesar de mi corta edad, entendía que hacer eso significaba ponerlo en peligro a él y a mamá. Sabía que lo que me visitó era algo a lo que ni el hombre más recio podría enfrentarse. Lo entendía. Por eso solo me fui a dormir tratando de olvidarlo, de convencerme de que, después de todo, sí había sido un mal sueño. Aquel siguiente día empezó normal. Mamá y papá se fueron a sus respectivos trabajos, yo atendía clases y toda la mañana transcurrió sin mayor detalle. Pero cuando ya era hora de regresar a casa, poco antes de que sonara la campana, empecé a divagar y a ver por la ventana esperando que así se pasara el tiempo más rápido. Pero de repente empecé a sentirme mal. Las imágenes del sueño empezaron a invadirme y, con ellas, llegó un dolor de cabeza y algo de mareo. Aunque esto último lo atribuí más que todo al hambre en su momento. Por fin el reloj marcó la hora de salida y sin siquiera despedirme de mis amigos como normalmente hacía, tomé mi maletín y me fui. Mis tardes las pasaba en casa de una tía, ya bastante mayor. Ella nunca tuvo hijos, ni siquiera tenía esposo, y a causa de eso yo recibí todo ese amor. Su otro amor, aparte de mí, era su congregación. No era ni católica ni evangélica, creo que pertenecía más bien a una de esas tantas iglesias cristianas que derivaron entre la mezcla de otros credos. Y bueno, cuento este detalle porque siento que es importante, porque creo que fue eso lo que me salvó, la cercanía de mi tía con Dios. Ella vivía relativamente cerca de donde estudiaba, así que siempre me iba caminando hasta allá por el sendero al lado del pequeño bosque en el que a veces iba a jugar. Pero con cada paso que daba me sentía peor, acalorado a pesar de que ese día estaba oscuro y hacía frío. Y a pesar de que las pequeñas gotas de lluvia empezaban a caer y chocaban con mi rostro, sentía como si estuviese atravesando el mismísimo Sahara. Toqué mi frente como solía hacer mi mamá cada vez que me sentía mal y en efecto estaba ardiendo. La cabeza se me iba a estallar, lo que me hacía caminar con los ojos casi cerrados por el dolor. Y asimismo, con la vista algo limitada, a lo lejos vi la cancha de fútbol cerca de la arbolada. Sabía que estaba cerca de la casa de mi tía. La hierba del campo estaba alta, señal de que llevaba tiempo sin usarse, pero justo ahí, bajo uno de los arcos, parecía haber alguien. Por la distancia y por el dolor que traía, no podía distinguir si era hombre o mujer. Y quizás por la fiebre, o por lo que explicaré más adelante, tampoco sabía si era humano o tan siquiera real. Porque esto estaba aferrado a uno de los travesaños, pero no de una manera que lo haría a alguien normal. Este ser lo envolvía con su figura entera, como si fuese una serpiente. La imagen desapareció casi tan pronto como la vi. Creí que estaba seguro, que ya había pasado y que solamente fue algo producto de mi fiebre. Pero cuando empecé a caminar más rápido, lo pude sentir detrás de mí. Esta vez no me observaba en la distancia.
No me seguía desde un lugar prudente. Podía sentir los pasos y una respiración inhumana, grotesca en mi nuca, como si lo llevara cargado en la espalda. Sentía su aliento húmedo y helado en mi oído y el roce de unos labios curtidos y secos que me susurraban miles de cosas a la vez. Cosas que sé que no debería entender, pero lo hacía. Y eran horribles. Era algo que no le dirías a un niño. Algo que no pienso repetir. Ya estaba en la entrada de la arbolada. Solo debía cruzarla, llegar al campo abierto y de ahí solo sería seguir la carretera y en unos minutos estaría en casa, a salvo. Empecé a atravesar aquel camino con el que ya estaba familiarizado, pero que ahora sentía distinto. Por alguna razón me daba mucho miedo. La poca luz que había, el fuerte viento que traía consigo esas voces de la noche anterior, las que estaban afuera de mi casa, las que sabía que venían por mí. Caminaba con la cabeza agachada, para que mi mirada no se fuese a cruzar con eso que llevaba un rato evitando ver. Pero logré hacerlo. Aunque por un breve segundo logré ver el hombre quemado tras el último árbol que marcaba el inicio del campo abierto. Y no pude evitar pensar en aquella pesadilla otra vez, de sentir que sabía lo que estaba por venir. Aquellas manos que me arrastrarían, aquel campo, aquella cueva. Tomé aliento y empecé a correr. A lo lejos pude ver la casa de mi tía. Sentí alivio, y quizás era más grande mi miedo y el cansancio, pero incluso sentí que ya no estaba enfermo. Pero tan pronto crucé la puerta y antes de que siquiera pudiera saludar a mi tía, me desplomé. Solo recuerdo su rostro borroso, mi vista dirigiéndose hacia el techo y después negro. Cuando desperté ya era de noche. El clima había empeorado y todo estaba mucho más oscuro aún. En la sala estaba mi tía junto a la puerta de la entrada, fumándose un cigarrillo después de que había dejado de fumar por años. Miraba hacia afuera, hacia la oscuridad. Su preocupación era notoria, pero también la vi espantada. Esa señora de tez morena, ahora blanca como un papel. Me sonrió con nerviosismo y me preguntó que cómo me sentía, pues había llegado ardido en fiebre. Lo mejor será que te quedes. Ya hablé con tus papás y están de acuerdo con que pases aquí unos días. Unos días. Esas dos palabras. Si bien estaba enfermo, la fiebre no era motivo suficiente para que mis padres accedieran a dejarme unos días acá. Así que le pregunté a mi tía qué era lo que en verdad estaba pasando. Si había visto algo afuera. Si era por eso que no me quería dejar ir. ¿Viste al hombre quemado, verdad? Le solté la pregunta de taponazo, sin anestesia. Si alguien me entendería sin cuestionarme nada sería ella. Y como dije, al juzgar por su expresión, supe que tuvo que haber visto algo de esa magnitud. Algo tan horroroso como lo que yo experimenté. Esbozó una sonrisa y me aló cerca de ella abrazándome por el hombro. Siempre fuiste muy perspicaz, ¿no? Definitivamente no se te escapa nada, dijo ella. Pero antes de contarte, dime la verdad. ¿Hiciste algo malo, hijo? ¿Jugaste o tocaste algo que no debías? ¿Te metiste a un lugar prohibido? Me preguntó ella con toda la seriedad del mundo y yo negué con la cabeza. Suspiró. Hay algo que te está rondando. Algo muy malo que te quiere llevar. Luego de que te desmayaras y yo te acomodara en la cama, vino Manolita a saludarme. Ya la conoces, es la señora que vive del otro lado del campo. Le comenté que habías llegado enfermo y le pedí que me acompañara en oración por tu salud.
Y ahí estábamos las dos rezando por ti, cuando llamaron a la puerta. Pensando que podía ser alguien que necesitaba ayuda, pues ya sabes que por estos caminos maltrechos suelen averiarse los autos, y más durante lluvias pesadas como la de hoy, decidí abrir, confiada en que sería una persona lo que me encontraría. Pero al abrir la puerta vi una imagen espantosa, hijo. Algo que solo el maligno podría crear y poner en esta tierra. Notaba que su voz estaba por quebrarse, pero se hacía la fuerte. Quizás para no asustarme más de lo que estaba. Parado en la puerta había un hombre alto de traje y sombrero, pero sus ojos resplandecían con un verde sobrenatural. Eran ojos felinos, rasgados, llenos de odio y maldad, a pesar de que en ese rostro demacrado se dibujaba una sonrisa. Luego estaba ese olor que emanaba de él, nauseabundo, y ahí vi sus pies, carbonizados, cubiertos de heridas como si hubiese estado en el mismísimo infierno antes. Trataba de parecer humano, aunque no se esforzaba mucho por ocultar su naturaleza, casi como si fuese intencional, como si supiera que eso solamente alimentaría más mi miedo. Y parecía disfrutarlo. Me asusté mucho, demasiado, cuando preguntó por ti, cuando dijo que venía por ti, que había viajado desde lejos para verte. En eso la puerta se cerró de un estruendo que aún me sorprende que no te hubiese despertado. Manolita fue la que reaccionó porque yo me paralicé. Me aló con ella hasta el cuarto donde nos encerramos contigo. Y dijo que si bien había visto lo mismo que yo, aquel hombre que estaba en la puerta, le preocupaba más lo que estaba detrás de él. Ahí en la oscuridad, a varios metros del camino, decenas, hijo, decenas de entes esperando. En las horas que duramos encerradas contigo rezando, parecía que fueran a tumbar la casa. Pero por suerte las oraciones bastaron para alejarlos. Manola se fue hace poco a buscar a los demás hermanos para que nos reunamos aquí, para pedir por ti. En los días siguientes lo haremos sin falta. Por eso le pedí a tus papás que te dejaran quedar. Les expliqué todo y aceptaron. Más rato vendrán a ver cómo sigues y a traerte ropa, concluyó mi tía. Por una parte tenía el consuelo de que me creían, pero por otra estaba el miedo de que eso venía por mí, de que era real y no mi mente jugándome trucos. Por suerte, después de ese día y hasta el sol de hoy, no los he vuelto a ver. Pero sé que no fuimos los únicos que tuvieron su encuentro con ese ser, con el hombre quemado, con el diablo de ojos verdes, como lo llamo yo. Por lo que me enteré años más tarde, cuando esta historia no era más que un amargo recuerdo. Aquel principio de otoño del 91, varios niños de mi calle tuvieron pesadillas como las mías. Era como si ese ser fuese saltando de casa en casa, recorriendo las calles del vecindario buscando a quien llevarse a esa cueva, al infierno. Y creo que encontró un candidato perfecto. Un día hubo una alerta ámbar. Nicolás, el hijo de los Arce, llevaba días sin venir a casa. Era el bravucón del barrio, que después de un tiempo empezó a andar en malos pasos. Y es por eso, por sus amistades, que no era nada raro que no pisara su casa en días. Pero esta vez hubo un factor diferente. Su madre contó que en las noches previas a su desaparición se comportaba muy raro, que ya llevaba días sin dormir, sin siquiera comer decentemente, y la noche en la que desapareció tanto ella como su madre, quien fue la que contó después lo ocurrido, lo escucharon conversar con alguien en la ventana del segundo piso. Me aterra pensar que quizás esa pudo haber sido mi suerte.
Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.